Hola amigos, ¿cómo están? Soy Guillermo Pez, Willy Fish, acá con anteojos. Hoy estreno dos tipos de anteojos, de lejos y ya vendrá el de cerca, así que estoy viendo todo con mayor claridad. Les traigo paz, diría el señor Burns. Bueno, antes de comenzar, no se olviden de ingresar a mi canal de YouTube. Si están viendo esto, seguramente están. qué redundancia, Willy. Guillermo Pez. Allí pueden poner o dejar un me gusta, un comentario, suscripción, talán, talán, para justamente estar al tanto de lo que pasa, los videos que van apareciendo. Y bueno, hoy en realidad una efeméride, más que eso sería recordar a un músico argentino, cantante, que partió, que se fue de este plano terrenal y que dejó una huella importante. Tal vez no muchos lo conozcan, pero quienes fuimos adolescentes en los 80 recordamos una de las bandas de las que formó parte el señor José Luis Castro, vocalista argentino, obviamente, que formó parte de Los Argentinos y La Favorita. Los Argentinos en los 80, La Favorita en los 90, más ligado al rock. Pero bueno, yo me detengo a recordarlo, a José Luis Castro en Los Argentinos, una muy buena banda New Wave del estilo, ese New Wave de mediados, fines de los 80, de la llamada primavera alfonsinista, que tuvo mucho éxito en la Argentina. Se me vienen a la cabeza bandas como Cosméticos, por ejemplo, Sutien, entre otros, Sachet, qué nombres, Y Los Argentinos fue una de ellas. José Luis Castro fue el vocalista. Los Argentinos fue un proyecto New Wave con mucha impronta argentina. Según su fundador, Javier Fata, tecladista, él armó a Los Argentinos. Muy buen nombre, muy buen nombre para una agrupación. En este caso, bien en el estilo de esa nueva ola. No la nueva ola del Club del Clan, no, eso no, no, la nueva ola de la New Wave, o sea, con esa impronta de la New Wave norteamericana, británica fundamentalmente. Como decía, Javier Fata, tecladista, arma el proyecto en el año 1984, tuvo una efímera vida, 3 años nada más. Javier Fata, como decía, forma el proyecto y llama a José Luis Castro en la voz, y también al señor Walter Sidotti, que luego formaría parte o sería baterista de Los Redondos, nada más y nada menos. Con esta conformación se van agregando otros músicos, empieza a circular, a tener vida, en realidad empiezan a tener vida Los Argentinos. En el año 1986, entre junio y agosto, graban su primer y único disco, que llevó por nombre Los Argentinos Volumen 1. La tapa del disco la hizo el señor Carlos Masoch, más conocido como Douglas Vinci, un personaje clave en la historia de la radiodifusión argentina, que formó parte de esa cosa, no sé cómo llamarla, magistral, interestelar o lo que sea, Radio Bangkok, junto a Lalo Mir, el Ruso Berea, Bobby Flores, entre otros. Bueno, Douglas Vinci fue el encargado de hacer justamente la tapa de este trabajo, que salió por el sello CBS. Se me mezcla siempre CBC con la yerba, pero es CBS, la multinacional. No sé qué significan las siglas, aclaro, pero en ese momento las discográficas, fundamentalmente las multinacionales, estaban apostando mucho a el rock argentino y a bandas que estaban surgiendo. Como nombré antes a Cosméticos, como también la banda liderada por el señor Brezhnev, Julio Brezhnev, que luego formó Beta Madre, Sachet. Recuerdo también Identikit y Graffiti de Rosario, muy buenas bandas, específicamente Identikit, banda que me encantaba. El batero de Identikit era Mario el Pájaro Gómez, que luego fue el vocalista y es el vocalista de Vilma Palma e Vampiro.
Bueno, los argentinos, el disco, el volumen 1, tuvo mucha difusión fundamentalmente en la rock and pop. Recuerden esa conexión con Douglas Vinci, que fue el creador del arte de tapa de Los Argentinos volumen 1. Y tuvo un par de canciones. Una era Hablando en Japonés. Una canción que tuvo mucho éxito en Buenos Aires y que luego fue versionado por Daniela, que fue una cantante infantil al estilo de la del Sapo Pepe, que no me acuerdo el nombre, no sé si es la misma, pero bueno, en el 92 hizo una versión Daniela, esta cantante infantil de Hablando en Japonés. También tenía una canción llamada Requiem Kerouac, en donde se ponen de manifiesto las influencias. Jack Kerouac, uno de los grandes escritores de la movida beat. Y la canción por la cual yo los descubrí, y lo pasaban mucho en FM 9, la primera estación de FM de la ciudad de Santa Fe, en el programa Exclusivamente, recuerdo, que era Curarme, aquel que decía, curarme, solo le dio sabor, rico sabor a la locura. Bueno, esa canción que aquellos que tienen más de 40, yo diría de 50 para arriba, se acordarán, no se hagan los giles. Ese fue el caballito de batalla o el hit para mí, porque sonó mucho acá en la ciudad de Santa Fe. Sin embargo, el disco no tuvo el éxito esperado. Como decía, fue fogoneado por la multinacional CBS y parece que no rindió los frutos o no vendió el número de copias. Recordar, en ese momento no estaba el CD institucionalizado, creo que empiezan a salir a fines de los 80, principios de los 90, era el disco de vinilo y el cassette, nada más. Pero bueno, no tuvo mucho éxito. Permiso, cambio los anteojos, no es que me estoy haciendo el langa o el lindo, paso de los de vista de lejos a los de vista de cerca. Este libro es fundamental, se va renovando generalmente, de Marcelo Fernández Vitar. En este caso era 50 años de rock en Argentina, introducción de Luis Alberto Spinetta, prólogo de Adrián Dárgelos y fotos de Nora Lezano. Bueno, un seleccionado de lujo, que tuvo varias ediciones. Y aquí me quiero detener en el año 1986, dice, a mediados, para citar y ver lo que estaba pasando en el rock argentino. A mediados de año se hizo muy evidente que había una gran cantidad de grupos que habían surgido durante los últimos meses. Esa explosión con la vuelta de la democracia de la que hablaba, en Palladium, mítico lugar, mítico reducto, se organizó un festival subte, el Subte Rock, nombre original, con bandas como Biorsi, RH, Marte Ataca, Los Fabulosos Cadillacs y Los Argentinos. Formaron parte de este Subte Rock. La idea pareció funcionar bien, ya que en agosto y noviembre se hicieron otros encuentros similares y con músicos aún menos conocidos. Fíjense que eran relativamente conocidos los argentinos. Y bueno, en este sector de músicos aún menos conocidos figuraban Sector Diván, Hollywood Nunca Aprenderá, Don Cornelio y la Zona. Sí, Don Cornelio y la Zona. Clonos, Contactos, Datos Personales y Beso Negro. Beso Negro fue una banda hard rock cuyo cantante era Lito Pared, que luego formó Mate Cocido, pero, cambio de vuelta a los anteojos, perdón, el músico que a la postre se convirtió en un músico recontra hiper conocido no solo en la Argentina, sino en toda Hispanoamérica, es el señor Andrés Jiménez. Andrés Jiménez fue el guitarrista de Beso Negro, una banda hard rock, aparecía todo pintado, delineado. Sacaron, si no me equivoco, 2 discos, uno en el 88 y otro en el 90. Se disuelve la banda y forma Animal, que Animal en un principio era Animal, en donde estaba justamente Aníbal Aló, que fue el primer batero de Animal. Luego fue reemplazado por Martín Carrizo, como conocemos, Andrés Jiménez y el polaco Selasek de Los Violadores. El polaco se va de Animal, se lleva el nombre y bueno, no podían usar el nombre Animal. Corbata Corbalán fue el reemplazante del polaco Selasek. Y
ahí viene el nombre que se reconvierte o se reconfigura. Acosados, nuestros indios murieron al luchar. Animal con las siglas. Pero bueno, perdón, me fui por las ramas. Quería mostrar la incipiente movida. Si bien el rock siempre tuvo mucha llegada en los jóvenes, pero venía bastante... venía de censuras, de no renovación desde lo generacional y fundamentalmente desde el 82-83, luego de la guerra de Malvinas y con el retorno de la democracia, ahí se da una explosión sensacional, monumental, colosal, descomunal del rock y ahí se convierte en uno de los géneros fundamentales. A pesar de que muchos digan que el rock murió, no murió, sigue habiendo grandes bandas afortunadamente ante diferentes embates de otros estilos que están en boga hoy en día. Bueno, pero el rock siempre estuvo presente. Pero en los 80 tuvo ese punto culminante y ahí aparecen los argentinos. Bueno, el señor José Luis Castro, que fue el cantante, escuchen Curarme sobre todo. Bueno, en Spotify está subido el disco, así que se los recomiendo. Esa voz es la de José Luis Castro, quien hace unos meses tuvo un accidente de tránsito en el barrio de Chacarita, un accidente que lo dejó en estado de internación en coma y lamentablemente el lunes 11 falleció. Recomiendo, bueno, una muy buena nota de Humphrey Insilo en la Rolling Stone, muy buena. Ahí pueden conocer un poco más a José Luis Castro, quienes no lo conocieron. Y bueno, yo recomiendo, si bien él formó parte y fue parte clave de La Favorita, una banda más ligada al rock and roll en los 90, para mí José Luis Castro es sinónimo de los argentinos y sobre todo Curarme. Así que bueno, un abrazo al cielo y a recordar a un músico no tan reconocido, tal vez algunos por la voz, pero que dejó una huella para mí muy importante en el rock argentino, fundamentalmente de la década del 80 con los argentinos, querido José Luis Castro.